Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de las entrevistas y en este caso de hablar con agentes del sector económico y tenemos como invitado en esta mañana al señor Rolando Saprissa, el director de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda. Buenos días, director, ¿cómo le va? Muy buenos días, Samuel. Aquí desde el Ministerio, muy bien. Gracias a vos por el espacio para hablar un poco de los números fiscales, ¿verdad? Es un gusto para nosotros poder conversar contigo, director. Y bueno, esta semana Banco Central daba a conocer los números de crecimiento económico, la estimación para este año, lo cual nos habla de una economía que está mejorando, se está reactivando, son números mucho más positivos. Ayer también escuchábamos al ministro de Hacienda hablando de que esta mayor dinámica de alguna manera también afecta a los niveles esperados para la deuda. Y queríamos profundizar en esos números, qué es lo que están observando, qué es lo que vieron desde Hacienda puntualmente en esta primera mitad del año y lo que podríamos eventualmente esperar en esta segunda. Samuel, una visión rápida de lo que vimos en esta primera mitad del año, ¿verdad? Muy positivo con los números dados a conocer, ¿verdad? De actividad económica. El día de ayer, ¿verdad? De ayer por el Banco Central. Aquí hacer una acotación, ¿verdad? Nosotros el año pasado habíamos elaborado el presupuesto para el año 2021 con unos supuestos de crecimiento en torno al 4%, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda un poco a seguir en esa línea, ¿verdad? Se están dando niveles de actividad económica más positivos. Sin embargo, ¿verdad? Otros sectores están comenzando a tener una caída un poco mayor, ¿verdad? Lo que sería el sector primario y asociado a eso, ¿verdad? Lo que es la generación de energía eléctrica, ¿verdad? De las binacionales. Bueno, sin embargo, por el lado positivo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo una buena dinámica de los ingresos tributarios hasta el mes de junio, ¿verdad? Tenemos un incremento acumulado al mes de junio de 29,4%. Pero también hay que hacer esa salvedad, ¿verdad? Que de aquí a lo que resta del año, ¿verdad? Vamos a ir viendo tasas de crecimiento de ingresos tributarios menores, ¿verdad? O sea, una vez que se comience a normalizar el efecto base que se tuvo el año pasado con el tema de la pandemia y con las medidas también tributarias que de posponer ciertas liquidaciones, de pago de impuestos y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese sentido vemos como perspectivas de cierre fiscal para este año, nos mantenemos todavía en el 4% de déficit para este año, ¿verdad? Con un nivel de inversión que estábamos previendo en torno al 3% del PIB, ¿verdad? Y como te dije, ¿verdad? Esperamos que si bien esta dinámica positiva de los ingresos tributarios se mantengan, va a ser menor, ¿verdad? En lo que resta del año. Claro, porque también hay que recordar de que a mediados del año pasado se comenzó también a acelerar la economía, ¿verdad? En el último, sobre todo el último, los dos últimos trimestres ya tuvimos ritmos de actividad mucho más fuertes, con lo cual también ya eso que hemos visto en la primera mitad del año, de ver bases de medición estadística muy bajas, nuestras bases ya van a ser mayores, con lo cual crecer sobre eso va a estar como un poco más difícil. O sea, vamos a ver entonces variaciones positivas, pero no tan positivas como la que vimos en esta primera mitad del año. Eso es lo que podemos esperar, director. Así mismo, Samuel, y muy buena también esa acotación, ¿verdad? Que está diciendo, la actividad económica también comenzó a recuperarse en la segunda mitad del año pasado, entonces eso también acompañó ese mayor dinamismo de los ingresos tributarios que se comenzó a ver también la segunda mitad del año pasado, ¿verdad? Nosotros estaba viendo los números, ¿verdad? Nosotros si comparamos las tasas de crecimiento promedio de los ingresos tributarios del segundo semestre del año pasado, ahí cerramos con tasas promedio positivas, ¿verdad? En torno a 8% de variación interanual, ¿verdad? Versus si comparamos el primer semestre del año 2020 que registraron tasas promedio negativas del 12% más o menos, ¿verdad? Entonces, eso como para tener en cuenta también, ¿verdad?
Mencionaste que a pesar de esta dinámica no van a hacer un ajuste tampoco en la proyección del déficit fiscal, o sea, vamos a seguir con esa perspectiva de que cerrar con un -4 para este año. Para el 2022 hay sí ya posibilidades de ir reduciendo eso para ir acercándonos a ese nivel de máximo que nos permite la ley de responsabilidad, director. Sí, esa es la idea, esa es la meta, Samuel. ¿Verdad? Nosotros nos propusimos acá, desde el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ir reduciendo la manera de lo posible el crecimiento de los gastos, ¿verdad? Y los niveles de inversión estratégica, ¿verdad? O sea, mantener eso. Nosotros si vemos los ingresos tributarios, la presión tributaria en términos del PIB, ¿verdad? Si bien estamos viendo incrementos, no vemos un aumento, vamos a decirle, considerable en términos del PIB de la presión tributaria, ¿verdad? O sea, nosotros esperamos cerrar en torno a 9,6% de presión tributaria, ¿verdad? Entonces, para el año 2022 sí estamos también previendo ir reduciendo el déficit fiscal. Nosotros tenemos en ese sentido esta meta, estamos previendo, ¿verdad? Tratar de cerrar en términos de 3%, ¿verdad? De déficit fiscal para el año que viene, ¿verdad? Pero, como te digo, va a depender todo de la dinámica de ingresos y gastos que se tengan. Totalmente. Totalmente. Ahora, director, ¿qué opinión le merece la aprobación que salió en el Congreso finalmente de la ley de consolidación? Es un proyecto que el Ministerio de Hacienda lo había presentado al Congreso, finalmente se aprobó, se hicieron algunas modificaciones, pero así como salió del Congreso, ¿de qué manera ustedes lo toman? ¿Lo ven como positivo? ¿Se hicieron algunos ajustes que quizás no estaban previstos? ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto? De manera muy positiva cómo trató el Senado, ¿verdad? El proyecto de ley. Se hicieron mínimas modificaciones, ¿verdad? Lo que se estaba previendo de recursos para IPS, ¿verdad? Creo que ahí se hicieron algunas asignaciones, ¿verdad? Para otros sectores, tengo entendido para la DIVEN, después algo para la Secretaría de Emergencia Nacional también, con el tema de las ollas populares y demás, pero vamos a decirle, el caracú de la ley o del proyecto de ley se mantuvo y eso vemos con buenos ojos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar para seguir manteniendo este segundo semestre del año, básicamente los potenciales nuevas o no medidas de contención económica, ¿verdad? La CEPAL recomendaba a los países de la región mantener muchas de estas medidas económicas. Decía Alicia Bárcena que incluso podría llegar a haber un aumento significativo en la pobreza si es que ahora se cortaban, y ella pedía que esto se extienda por lo menos hasta el año que viene. Esta semana hablábamos también con la ministra del Trabajo y nos decía que ellos también estaban esperando que se apruebe esta ley de consolidación como para poder tener recursos y seguir que esos subsidios que se estaban pagando se puedan mantener por lo menos hasta diciembre. Con la ley ahora aprobada y con las perspectivas que tienen ustedes de fondos, ¿va a ser posible poder sostener algunos por lo menos de estos subsidios para los sectores que están muy afectados todavía, sobre todo aquellos que están ahí en la zona de frontera, que están siendo asistidos porque todavía Argentina sigue cerrado? O sea, ¿va a haber posibilidad de poder sostenerlo hasta fin de año, por lo menos ahora que ya se aprobó la ley, director? Yo tengo entendido que sí, Samuel, ahora justamente una de las secciones o una de las medidas ahí de mitigación económica justamente trata esa parte de seguir manteniendo algunos de los subsidios, no sé si específicamente el de frontera, ¿verdad? Con la ciudad de Argentina, tengo entendido que sí, ¿verdad? El total de subsidios, la cantidad de subsidios no te puedo, ¿verdad?, confirmar, pero sí se está previendo eso y también a otros sectores de trabajadores, ¿verdad? No solamente a los de las ciudades de frontera, ¿verdad? La idea es esa. Hay otras medidas también para el sector de eventos, servicios, restaurantes, hoteles también que plantea la ley, ¿verdad? Para seguir apoyando a ese sector, ¿verdad?
con estas asignaciones que se hicieron, porque esta semana justamente hubo reclamos de aquellas personas que vienen en los bañados de que la SEM no estaba proveyendo más los alimentos para estas ollas populares. La SEM decía que bueno, que también se habían quedado sin recursos. Con esta ley de consolidación que también se reasignó fondos para la SEM, ¿es posible que ellos puedan volver a recuperar esos fondos de modo a seguir asistiendo a esas familias que están en la zona ribereña, director? Samuel, ¿verdad? Tengo entendido que se estaba previendo $2 millones más, creo que en la nueva reasignación de la ley para el tema de ollas populares, que va a estar a cargo de la SEM, ¿verdad? O sea, eso está previsto en las modificaciones que se dieron al proyecto de ley original, ¿verdad? Sí. Ahora, en materia también de inversión, director, entiendo que estaban también ustedes esperando que salga esta propuesta legislativa para ir contando un poco con recursos suficientes para volver a pagar a esas obras que estaban con retrasos de pagos. Estamos hablando de obras viales. Si mal no escuché, en estos días esos pagos volvieron a reactivarse en las últimas semanas, de modo que esas obras no se detengan y también esta dinámica por el lado de la inversión pública continúe para lo que resta del año. Hay algunas medidas de reasignaciones, ¿verdad? Justamente para ir liberando ciertos recursos, ¿verdad? La idea es, como te había mencionado inicialmente, ¿verdad? Mantener el nivel de inversión estratégica, ¿verdad? Estamos hablando en torno de 1.080 millones de dólares más o menos para este año, ¿verdad? Eso es más o menos 3 puntos del PIB, ¿verdad? Al mes de junio se ha ejecutado o acumulado alrededor de 418 millones de dólares. O sea, tenemos de aquí a diciembre alrededor de 600 millones de dólares, un poco más, ¿verdad? Para inversión, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Pero lastimosamente, evidentemente, no vamos a ver niveles de inversión como las del año pasado, ¿verdad? O sea, claro. No, porque entiendo lo que se quiere hacer es que las obras que ya están en ejecución, creo que habían unos 50 proyectos, si mal no recuerdo, que eso no pare y aquellas obras nuevas o proyectos nuevos era lo que estarían como en una especie de stand-by hasta tanto podamos conseguir los recursos para poder iniciarlos también. Más o menos en esa lógica es la que se está manejando hasta fin de año, director. Y Mora, o sea, no iniciar nuevas obras, ¿verdad? Por lo menos en lo que resta del año. Tengo entendido que hay uno o dos proyectos que se está viendo la posibilidad, sí, de dar por lo menos hacer el proceso de llamado a licitación y demás, ¿verdad? Pero sí. Siempre y cuando, vamos a decirle, darle prioridad a las obras ya que están en ejecución, ¿verdad? Para mantener ahí el flujo de recursos para este año. Así mismo. Ahora, director, también hemos visto, se esperaba que bueno, creo que hasta ahora estamos en 34% del Producto Interno Bruto, nuestra deuda bruta. ¿Hay posibilidad de que eso pueda ser un poco menor al cierre de este año o se mantendría dentro de este nivel? Es lo que están proyectando para este 2021. Samuel, que la idea es, o sea, que la perspectiva es que se mantenga en torno al 34, 35%, ¿verdad? La nueva revisión del PIB nos va a ayudar bastante como para ese indicador, ¿verdad? En términos del PIB, ¿verdad? Con un crecimiento mayor, pero sí, estaría en esos niveles en torno a 34, 35%, ¿verdad? Ya. O sea, no variaría un poco de lo que ya estamos observando hasta ahora. No. Ahí tengo entendido que no hay nuevos desembolsos en lo que resta del año importantes, ¿verdad? Entonces, la idea es cerrar con ese nivel en torno a 35, 36% máximo, ¿verdad? Sí mismo. Otra consulta que tengo también, director, es ¿qué pasó con esa ley que permitía al Ministerio de Hacienda poder hacer emisiones o fijar emisiones de bonos, ¿verdad? En cualquier momento del año y de alguna manera aprovechar situaciones de mercado
para mejorar el perfil de su deuda. ¿Ese instrumento se está pensando utilizar? ¿Se ha ya ejecutado en algún momento? ¿Han tenido algún avance con ese instrumento legislativo que en su momento también el Ministerio de Hacienda estuvo pidiendo al Congreso? Dios, Samuel, que tengo entendido que te refería a la ley de administración de pasivos. Sí. Eso está plenamente vigente, ¿verdad? Eso se está utilizando. Yo no te puedo dar mucha información al respecto porque es algo que maneja mucho más, ¿verdad?, la Dirección de Política de Endeudamiento, pero tengo entendido que es una herramienta que está vigente y que se está utilizando, ¿verdad? No sé si este año ya se hizo algunas emisiones en ese sentido, ¿verdad?, para mejorar. La idea de la ley es mejorar el perfil de la deuda, ¿verdad? Claro, La gestión de la claro. deuda, cambiar deuda cara por deuda más barata, ¿verdad? Aprovechando las tasas internacionales bajas, ¿verdad? Yo tengo entendido que sí se está usando y haciendo esa gestión de deuda, ¿verdad? En ese sentido también para no ejercer mucha presión sobre el fisco en materia de deuda a la hora de hacer inversión pública, también se había mencionado en algún momento, creo que desde Presidencia se estaba trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en tener modelos de APP más abreviados que permitan que muchas de las obras que ahora la está sosteniendo el Estado, digamos a través del Ministerio de Obras Públicas, se puedan seguir haciendo, pero con figuras de coparticipación del sector privado. No sé si se llegó a avanzar también en esa figura como para que un poco podamos seguir con estos volúmenes de inversión, pero ya no sea todo financiado a través del Estado, sino también que haya participación del sector privado. ¿Algo de eso se ha podido avanzar, director? Se está avanzando, Samuel, ¿verdad? Nosotros tenemos como objetivo dinamizar un poco más vamos a decirle, esas formas no tradicionales de inversión pública con mayor participación del sector privado, ¿verdad? Eso estamos proponiendo, ¿verdad?, dentro de nuestra, vamos a decirle, meta de convergencia y demás, ¿verdad? O sea, eh, darle un poco más de dinamismo y participación a ese sector, ¿verdad? Afianzar todo lo que es APP, concesiones. El MOPC estaba trabajando en una propuesta de ley, ¿verdad?, de concesiones ahora de mantenimiento de las rutas, ¿verdad?, con el tema de los peajes y demás, y estamos en esa línea, ¿verdad? Estamos en esa línea de liberar un poco ahí más espacio fiscal, ¿verdad?, para el tema de las inversiones. Dentro de las proyecciones que hacen ustedes, director, ahí en su departamento, estamos viendo de forma muy positiva también la cuestión del avance de la vacunación. Todos sabemos que es el factor clave que nos va a ayudar a salir y a normalizar el ritmo de actividad de nuestra economía, así como ya ha ocurrido en otros países. Se estima que este mes de agosto podríamos llegar a los 1.500.000 personas inmunizadas con las 2 dosis. Ya hemos superado 2 millones de personas inmunizadas con una dosis al menos. ¿Esto de alguna forma les cambia a ustedes las expectativas para, digamos, todo lo que es recaudación, todo lo que es dinámica económica desde el punto de vista de Hacienda para lo que resta de este año? Si es que cumplimos estas metas que Salud se está fijando en materia de inmunización. Y evidentemente el ritmo de vacunación acelerado que se dio esta última semana, vamos a decirle, evidentemente es muy positivo para las perspectivas no solo fiscales, ¿verdad?, sino de toda la economía en general, ¿verdad? O sea, evidentemente esto, los agentes económicos, los inversores y demás manejan mucho el tema de las perspectivas. Esto es muy positivo. Ahora, eso de alguna manera podría ayudar a no necesitar más recursos adicionales o mayor apoyo a estos sectores que estaban sufriendo, ¿verdad?, durante el tema de la pandemia, que se comience a abrir más la economía, que avance el tema del consumo privado, ¿verdad? El consumo privado estaba debilitado. En estos últimos meses sí comenzamos a ver un mayor dinamismo del consumo y eso está todo ligado a las mejores perspectivas desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Eso evidentemente va a mejorar sustancialmente lo que queda de aquí para fin de año, ¿verdad?
Sí mismo. Nosotros estamos en una encuesta, siempre lo hacemos durante las entrevistas y te comparto un poco lo que están diciendo la gente. Dice, en materia de seguridad, salud y educación, los servicios del Estado han mejorado, empeorado o siguen igual, ¿verdad? Y te digo los resultados que tenemos. 18% dice ha mejorado, ha empeorado dice 43%, sigue igual dice 38%. ¿Cómo podemos hacer, director, para también cambiar un poco la perspectiva de la gente? Porque si bien es cierto, y yo creo que en el 2020, en el 2021, como nunca antes, se han hecho inversiones fuertes en materia de salud y educación, pero todavía las necesidades de la gente, o por lo menos las expectativas de la gente, son aún mayores, por eso es que existen estos resultados. ¿Se van a seguir priorizando para el próximo año, ya en el diseño del presupuesto del 2022, seguir teniendo fuerza en inversión en educación y salud, en lo que están trabajando ustedes para el próximo presupuesto? Realmente ahí hay que ser sincero, ¿verdad? Y es, vamos a decirle, creo que yo, la percepción de todos, ¿verdad? Que es una materia pendiente, esa mejora en la calidad del gasto y especialmente en esos sectores, ¿verdad? Que son bastante sensibles, ¿verdad? Lo que es salud y educación, ¿verdad? Por el lado de salud, yo te puedo adelantar, ¿verdad? Que se está trabajando en que vamos a decirle, el aparato de salud durante la pandemia aumentaron el número de contrataciones, aumentaron la construcción de hospitales, unidades de salud familiar y demás. Y eso, la idea es ver de seguir manteniendo ese aparato, vamos a decirle, de salud en los siguientes años. Ahora, en materia de educación, sí hay un rezago importante, ¿verdad? Hay que mejorar muchísimo todavía. Y la idea es fortalecer esa parte y seguir dándole, sacando recursos para destinar a esos sectores, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay que ser también sincero y cierto, nosotros tenemos una presión tributaria del 9,6%, máximo del 10%. Si queremos invertir más en salud y más en educación, hay que ver también más temprano que tarde se va a tener que hablar. Es cierto que el déficit actual es la mejora del gasto público, hay que mejorar en ese sentido, pero mucho margen por ese lado no se puede sacar. Se habla en el tema de contrataciones públicas, que se puede tener un ahorro en torno al 2% del PIB, ¿verdad? En términos de mejora del gasto público, pero eso no va a ser suficiente para todas las necesidades de salud y educación, ¿verdad? La solución, ¿por dónde viene entonces, director? Un poco mejorar la calidad del gasto, como claramente usted lo dijo, pero también ampliar nuestra base tributaria, ver qué segmentos podrían aportar más, o sea, hacer una combinación de varios de estos factores como para que nuestros niveles de presión sean superiores. Hoy día somos el país en Sudamérica que menos ingresos genera a través del fisco, ¿verdad? Entonces, se está analizando también de qué manera ir ajustando un poco todas esas variables como para que lo que están aportando sigan aportando lo que ya están haciendo y aquellos que no empiecen a hacerlo, director. En resumen, primero que nada, ¿verdad? Mejorar el tema del gasto público, ¿verdad? Ver ahí las herramientas y las opciones que tenemos, ¿verdad? Estamos tomando las medidas en ese sentido, ¿verdad? Con los proyectos de ley del servicio civil, el proyecto de ley de compras públicas, ¿verdad? Ahora, pero eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Eso no va a ser suficiente y a la larga vamos a tener que revisar un poco algunos regímenes especiales tributarios, ¿verdad? Ahí hay un gasto tributario, ¿verdad? Que deberíamos un poco ir analizando también, ¿verdad? No en el sentido de crear nuevos impuestos ni aumentar impuestos, sino más bien ver qué otros ajustes se pueden dar al sistema actual, revisar los regímenes especiales en esa línea, ¿verdad? En esa línea. Claro, totalmente. Claro, porque ahí hay no recuerdo el dato hoy, pero creo que habían hecho hace poco un estudio, un año y medio más o menos, de montos realmente muy importantes
que el fisco dejaba de recaudar justamente a través de esos regímenes especiales de descuentos que tienen varios sectores económicos, ¿verdad? Algunos un poco motivados para inversión y generación de empleo, pero que en el tiempo se extendían por periodos demasiado largos. Eso es lo que se quiere revisar. Y así mismo, analizar cada uno de los regímenes, ¿verdad? Esto está, como te digo, todavía muy verde, pero sí varias recomendaciones de organismos internacionales y demás suelen resaltar eso, ¿verdad? Que una de las opciones sería un poco ir revisando esos regímenes especiales, ¿verdad? Que tienen ciertos sectores económicos, ¿verdad? Y ver qué tan factible o no es seguir manteniendo ese mismo sistema o ir modificando y ajustando un poco, ¿verdad? Por ese lado. Totalmente, totalmente. Director, te agradezco mucho por tu tiempo, realmente muy rica la entrevista, pudimos conocer un montón de datos que estábamos muy interesados en conocerlo, así que muchas gracias por participar hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Gracias a vos, Samuel, y estamos desde aquí abiertos para cuando necesiten. Gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el director de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, el señor Rolando Saprissa. Hacemos una breve pausa a la vuelta, seguimos con más del programa.